Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz de nuestra gente en esta mañana de hoy viernes, cerrando el mes, prácticamente viernes 29 de mayo. Se nos fue mayo muy rápido, pero qué bueno, gracias a Dios también, porque los calores en mayo son de pronósticos reservados, pero la estamos pasando. Ya se va mayo y vendrá junio. Y aquí en la zona, amigos, pues los calores son intensísimos. Ayer un muchacho que salía a correr 7 de la mañana, 7 de la noche, parece ser él vivía en la Framboyán, por allá por la Insurgentes, andaba corriendo y ahí por la Nueva Mina cayó el joven, 32 años. Perdió la vida de un infarto fulminante, 32 años. ¿A qué se debe? Bueno, estos casos han sido muy frecuentes y la gente se está muriendo muy joven. Vemos que en la mayoría de los casos son personas jóvenes. Frecuentemente vemos en las redes, abogado, que la gente joven se está yendo y pues, caray, algo está pasando. Me da mucho gusto tener aquí en el set a mi buen amigo de hace muchísimos años. Por ahí vamos a proyectar luego una foto muy, pues entrañable, que nos tomaron allá por 1983, 84 en los estudios de Radio Lobo con mi amigo el abogado Rogelio Gracia Vázquez. Desde esos ayeres hemos estado siempre cultivando esta buena amistad y pues yo debo de reconocer que es uno de los mejores abogados que tenemos en la ciudad y por eso hemos hecho equipo desde ese tiempo con el abogado Rogelio. Bienvenido, mi querido abogado. Bienvenido, mi hermano. Ya son varios añitos. Ya son varios años. Qué bárbaro. Estábamos ahí en el núcleo Radio Mina, ¿no? Sí, están jóvenes. Sí, y me acuerdo cuando lo invité al abogado, era bastante joven, tendría usted estamos hablando del 85, tendría unos 40. No, tengo como 35 años. Como 35 años. Sí, y pues el abogado no había participado nunca en la radio, pero es obvio que cuando usted habla de algo que domina, se hace un experto, ¿no? Y todo lo que él aportaba era en relación a la asesoría jurídica. Y ayudamos a muchos grupos, déjeme decirle. Ayudamos a un grupo que, recuerda, abogado, estaban trabajando para formar la colonia del Mangal. Ajá, Que ahí sí. andaba el buen amigo Sabino González Exacto, Cartier y muchos sí. otros, ¿no? Sí, los ayudamos. Que no era colonia, eran lotes baldíos, ¿no? Eran los de Barranquilla. Sí, reservas, Sí, los invadieron. y los invadieron, y pues había jaloneo, y recuerdo que una vez incluso fuimos a Jalapa, el abogado les asesoró bastante bien. Eh, Creo que había un señor que fue el fundador de la Insurgentes Norte, el famoso Tigre, Jerónimo Lozada. Ajá, sí. El Tigre, él fue el que pues ayudó a la gente para que también entraran a los terrenos de la Insurgentes Norte y de esa forma nació la colonia Insurgentes Norte. Y acá fue el Mangal. Mucha gente, de verdad, mucha gente sin casas, sin propiedades, tuvieron la fortuna de quedarse con un lote, ¿verdad? Y hoy es una colonia bonita el Mangal, Sí, sí. muy Estaba poblada, ¿no? de síndico estaba Tirso Hernández. De síndico estaba el liceo Tirso Era Hernández, que sí. importaba las situaciones y nos buscaba para traerle el paro. Sí, es cierto. Se puede, abogado, se puede aspirar a que un grupo de personas, hay por ahí unos conflictos en Mapachapa y en algunos otros sectores, porque la gente no tiene vivienda y hay mucha reserva de tierra. Se puede aspirar a que la gente que no tiene casa, y ven una gran extensión de tierra, se puede aspirar a tener un terreno en esas extensiones de tierra. ¿Hay procedimientos legales? ¿O tiene que caer como el paracaidista? Tiene que hablar necesariamente con el ejido, ¿no? Pero se le facilita más a través de los paracaídas porque se posesionan Sí. de manera ilícita, se vuelve un problema social y entonces tiene que ceder el Estado para la creación de la colonia, ¿no? Y así han surgido muchas colonias, ¿no? Sí, la mayoría de colonias, sí. Y de una u otra manera, la ley, abogado,
le da cierta... Es decir, la ley contempla que la gente se pueda apostar y posicionarse así de manera No, ilegal. No. no, desde luego que no. La ley lo que contempla es de qué forma y de qué manera puedes hacer la colonia. Ah, Pero bueno. tienes que pedir la autorización y todo, ¿no? Llenar Eh, muchos requisitos para que te la autoricen. y es obvio que cuando es mucha la gente que se posesiona, ya al Estado ya se le complica mucho. Se le Incluso el vuelve, desalojo ya no es fácil, ya ¿no? no es fácil. Pues digo, se le forma un problema social que busca la manera de resolverlo sin violencia, porque ya la gente que se aposta para tener su casa es porque tiene todo el riesgo por Se la correr van y no jugando. se la juegan sin importarles lo que pase, ¿no? Entonces, pues, tiene que venir de ese modo la intervención del Estado y como en el Mangal, que intervinieron los particulares y se llevó a cabo la venta de los lotes, pero una venta simulada casi, ¿no? Simulada, sí, Sí, con pagos simbólicos, ¿no? pago simbólico. Y en esos casos a veces el gobierno entra a la negociación con los dueños de la tierra Exacto. y paga el gobierno, ¿no? Muchas veces sí, Sí. sí, paga el gobierno y ellos regularizan y venden. Ya el colono ya tiene que pagar escrituras y todo lo demás. Sí, para formalizar la tenencia de la tierra. Todavía hay mucha demanda de vivienda, ¿no, abogado? Muchísimo, Sí. muchísimo, hermano. Sí, ¿Qué sabe usted de la famosa reforma a la propiedad privada? Se ha hablado mucho de que hay por ahí debajo del cajón ya una reforma en donde si tú tienes 3, 4 casas, el gobierno te va a decir, de acuerdo a la reforma, te voy a comprar una casa porque hay un ciudadano que no tiene y te la vamos a pagar. lo que yo no, Algo por ahí lo que yo no leí. entiendo es por qué el pueblo no abre los ojos y se da cuenta hacia dónde te quiere llevar el gobierno. Porque el gobierno ahí tiene que respetar el derecho de propiedad, que es un derecho humano. Sí, Y ellos vienen y lo quieren violentar a troche moche. sí. Entonces, como es una sola unidad, los tres poderes, pues vienen haciendo destrozo y medio de la libertad Por del esta ciudadano. gran mayoría aplastante que Sí, tienen sí, en las cámaras. sí, 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 sí. Eso fue lo que la gente Es lo no que se puso a no logra pensar. entender, lo que no logra entender por la dádiva que te dan de ayuda. Sí, Entonces, eso va a generar problemas gravísimos, gravísimos, porque el Estado pierde de vista que si bien es cierto, hay muchos, por lo general políticos, que se roban millones y millones de pesos. No es el caso del pueblo, que es exacto. la persona que tiene que trabajar día y noche para poder hacer un pequeño patrimonio honesto Sí, honesto. y que venga al Estado y te lo quiera quitar. Sí. ¿Cómo es posible? Vaya. Y lo están viendo y no hay quien alce la mano. Y no han soltado esa reforma, ¿no? Pero Pero sí, hay un sí, rumor, ¿no? sí, se ha De que sí. hablado ya desde el momento que el río suena, porque No, algo pero ya trae. atreverse a hacer Se eso, pueden no, ya. atrever, pues si están atreviendo un montón de Sí, situaciones que son contrarias a la letra de la Constitución. sí, desafortunadamente, a la falta de contrapesos políticos, avasallan. Y pueden que con un tronar de dedos te cambian Es todo ahí. una dictadura. Esa es la Pero dictadura. bien construida, de manera tal que no nos dimos cuenta, ¿no? No nos estamos dando cuenta quizás de lo que vienen. Exacto. Sí, porque te digo, dieron la dádiva y entonces el pueblo se quedó calladito. Sí, Y desgraciadamente los partidos de oposición se coluden con ellos para también robar lo que les corresponde. Entonces no tenemos sí. representantes Oiga, legales. históricamente el derecho a la propiedad privada
se trabajó, costó sangre, costó vidas, ¿no? Muchísimo. Históricamente. Era feudalismo Sí, 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 en sí. Francia. Feudalismo, Era sí, cierto. feudalismo. Entonces, para formar la propiedad privada fue una lucha humana sin cuartel. Hubo mucha gente que los privaron de la vida, mucha gente con ideales limpios que fueron víctimas de muchos, muchos atropellos, ¿no? Entonces, Sí, qué simple o qué fácil se les hace estar en contubernio y atentar en contra de los derechos humanos que tiene añísimos que sí, el hombre ha batallado por ellos. efectivamente. Y lo más lamentable es eso, ¿no? La indiferencia social. Eso está tremendo. Los juristas del país también, Nadie que han habla. callado, ¿eh? Ya no hay un Ignacio Burgoa que se paraba enfrente del Estado y les decía. Ahorita hay muchos doctores, pero Ujú. date cuenta que sirven. Ninguno saca la cabeza. Nadie. Nadie. Y, y, Entonces, ¿de qué nos sirve estar tan instruidos en derecho si en algo que es del sentido común no lo defienden? sí. ¿No? Y eso es lo muy preocupante, ¿no? Lo Lo muy preocupante, preocupante. la fuerza del Estado sobre todo el mundo. Sí, claro, porque ya cuando venga el Estado y te diga, lo siento mucho, se va a vender tu propiedad. Oiga, pues, no, no, pero es que ya está reformada la ley y Exacto, para beneficiar a los que menos tienen, pues vamos a pagarte tu propiedad, no vas a perder exacto. Sí, nada más que te van a pagar como ellos quieren. como ellos quieran. No, ya pierdes algo que con tanto esfuerzo Y las construiste. ventas no son forzadas, Lázaro. Las ventas son de libre arbitrio de las partes que intervienen. Sí, claro. No de que intervenga el Estado, te quite y aquí tiene 2, 3 pesos y te sale. Ese es el problema que estamos dejando a las nuevas generaciones. Sí, Y si cierto. esta en la que nosotros estamos y en la que podemos tener voz, la callamos, vamos al No, precipicio. ya estamos en total indefensión. Ahora, la reforma, lo hemos dicho, el Poder Judicial también es algo que ellos lo visualizaron así para tener un total control De en el manera país. abusiva, Si tienes a la arbitraria y Suprema, contraria a todo. si tienes a la Suprema Corte de Justicia de tu lado, ya tienes todo. ¿Para dónde corre? Así es. Entonces te digo Sí, que ya cuando hay los tres poderes están unidos es una dictadura. De forma, hablamos de un Estado constitucional, de forma, pero ajá. de fondo es una dictadura, Sí, bien construida, bien ¿no? construida, Sí. por mentes satánicas, por mentes destructoras. Pues. Sí, es realmente, amigos, muy preocupante lo que estamos pues analizando con el abogado Rogelio Gracia Vázquez. Necesitamos que haya contrapesos. El año que viene hay elecciones muy interesantes, las intermedias, donde se va a cambiar el Congreso Federal y ahí es donde el pueblo tiene que meditar, ¿no? Porque si el Congreso está equilibrado, ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil, Sí, pero de veras se llegas a caer en pesimismo de la forma y la manera en que está manejando la política, sí. el partido en el poder. Sí, muy preocupante. Ahora, abogado, estas reformas al Poder Judicial todavía no, el efecto de esto todavía no se ve en la aplicación cotidiana del derecho, en el asunto del trabajo de ustedes. Todavía no les impacta en cuanto a que se ha dicho mucho que quienes quedaron de jueces no tienen la capacidad, no tienen la trayectoria y que fueron seleccionados de una manera pues muy burda, ¿no? Sí, sí, Esta, actuaciones. efectivamente, ahora esta situación se está reflejando en el oficio de ustedes de todos los No, días, mira, o aún todavía no. ¿sabes por qué no, Lázaro? Porque tú puedes poner como juez, como magistrado, como ministro a un hombre ignorante del derecho, pero tiene asesores, Ajá, que son los exacto. abogados que trabajaban con los auténticos jueces
magistrados y exacto. ministros. Sí, sí, sí. Ellos nada más lo que hacen es firmar. Pero el problema es que les dan a ellos la dirección. ¿En qué sentido? Ah, y finalmente los que mandan son los que firman, ¿no? Seguro son los que tienen el poder. Sí, pero sí está tremendo, Está tremendo, está Está tremendo, terrible. sí, 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 sí. Todo ha cambiado y estamos hablando de algo bien importante que es el derecho, ¿no? Son las leyes, la Constitución. Estaba leyendo precisamente acerca del derecho, me gusta mucho a mí porque dice que la aplicación del derecho es el proceso mediante el cual las normas jurídicas se conectan con la realidad para resolver casos concretos. Exacto. Y dice, su objetivo de la aplicación del derecho es garantizar la justicia, la seguridad jurídica y la convivencia pacífica. Ese es el principal propósito de los juristas, ¿no? Son los bienes jurídicos que protege el derecho, ¿no? Así es. Pero te digo, y si tú te asomas a la cuestión del derecho, hay cursos para todo y para todos. Sí, es cierto. Yo no entiendo si necesariamente tienes que aprender a través del maestro, a través del doctor, a través del jurista que se dedica a impartir cursos. Los mismos grandes juristas han manifestado que la forma esa de vender, entre comillas, el conocimiento Ajá. es también corrupción. Es corrupción. totalmente corrupción, porque tú no vas a aprender el derecho en 6 meses. No, pues es increíble eso. Lo estudias toda la vida y nunca lo acabas de aprender. Así es. Así que, y todo el mundo quiere su maestrito con su librito para que... Sí. Entonces ellos no tienen entendimiento propio. Es correcto, abogado. Ahora en la aplicación cotidiana del derecho abogado, los procedimientos no cambiaron, siguen siendo los mismos. A mí me agreden, yo voy, pongo mi querella, mi denuncia, forzosamente me piden un abogado, no me lo piden. ¿No ha cambiado el ejercicio cotidiano del derecho? Pues no, en el fondo no, porque lo que se buscaba era la oralidad. Ajá. Que el juez vea las partes, que vea cómo discurren, cómo se confrontan, ¿no? El Ministerio Público es una institución de buena fe que siempre ha sido así, siempre ha sido su función perseguir el delito. Así Pero es. si vas a un Ministerio Público y empieza a cuestionar al agraviado, Sí. esto no me cuadra, esto no sé qué, esto no sé cuándo, haciendo la defensa de oficio de la persona que estás acusando. Entonces, ya no es una institución que percibe. Ya no es de buena fe. Ya no es de buena fe, No. porque se constituye defensor Así es. de oficio. No, hombre, Y él es el tremendo. titular de perseguir los delitos. Sí, Entonces, y hay quienes incurren en esto todavía, abogado. Ah, sí, claro que sí. Y es donde ahí el abogado defensor tiene que, Exacto. bueno, el abogado del agraviado, ¿no? Que finalmente Es el que va defiende buscando, los intereses del sí, agraviado. va buscando justicia y Y te resulta encuentra que el fiscal hace la defensa de oficio de los acusados. Sí, no. Entonces, Yo me acuerdo que eso era en el esquema viejo, ¿no? Donde el terror era el agente del Ministerio Público, el que finalmente podía construir una defensa así legaloide y era la última palabra. Y en raras pero ocasiones en iban raras al... ocasiones, Sí, en verdad, el Ministerio Público, el que hubo antes, cumplió a cabalidad con su función. esa estructura así, Sí, era gente de mucho era conocimiento. la misma estructura Sí. y había ministerios públicos muy capaces. Y gente de mucha experiencia. carrera. Sí, de mucha Sí, de experiencia. que como te lo encontrabas en Minas, te ibas a un asunto a San Andrés y ahí estaba, te ibas a Veracruz y ahí estaba, te ibas a Sí. La Bahía, estaba. Es decir, que eran profesionales de la procuración de justicia.
no a cualquiera sentaban ahí. Sí es cierto, sí es cierto. No, y ahora con las reformas, abogados, aquí tuvimos oportunidad nosotros de platicar con el fiscal regional, dice Ulmaro, que estuvo aquí con nosotros, y precisamente nos hablaba de los protocolos que ahora cómo han cambiado con la reforma, ¿no? Ajá, sí. Antes había un hecho de sangre en la vía pública y tú te podías meter y podías investigar, podías entrevistar a medio mundo, y hoy no. Hoy no, porque ha sido reformado todo esto. Hoy te tienes, y es más, ni siquiera ellos pueden ya hacer declaraciones a la prensa. Ajá, sí. Y antes no. Antes de amigos podías entrevistar a la gente del Ministerio Público sin ningún problema. Ahora los protocolos han sido un poquito más, se han endurecido, ¿no? Lo primero que hace llega la policía, cordona el área para no entorpecer, contaminar la escena del crimen, ¿no? Delito, sí. Ujú. Y como que hay más control en el sentido de no hacer declaraciones ni permitir que la prensa meta mucho las narices Exacto. en este tipo de casos, ¿no? Bajo el pretexto de la presunción de inocencia. Así es, sí. De hecho, por eso dice que le ponen ahora la cinta en los ojos, en las fotos al supuesto presunto. culpable, al presunto culpable, ¿no? Sí. Y han cambiado muchas cosas. Lo que la gente sigue reclamando es la aplicación pronta y expedita de la justicia, y esa no llega muy Exacto, fácil, que se ¿no? procure la justicia. Sí, Que no así nada es. más sea en el papel, sino en los hechos. En los hechos, efectivamente. Los hechos. Ahora, el ciudadano que hoy sufre alguna afrenta tiene la libertad de ir, abogado, igual a la fiscalía. Ahora, ahí lo deben de atender, Sí. ¿no? Aunque no lleve abogado, Aunque es no lleve. deber del fiscal atenderlo. Exacto, y si no, ahí le señalan uno, de oficio. Sí, ¿y en qué casos usted considera que los abogados defensores o los que van a asesorar tienen que estar presentes? ¿En qué tipo de conflictos? En todos. En todos. El acusado, en el momento que lo detiene, tiene derecho de tener a su abogado a su lado, Ajá, perfecto. para que se respete su presunción de inocencia, ¿no? Exacto. Y aquellas detenciones un tanto arbitrarias que de repente te llegaban, a veces sin orden de aprehensión y te detenían, eso ha disminuido, ¿no? Sí, ha disminuido porque nada más te pueden detener en flagrancia y en cuasiflagrancia, ¿no? En la flagrancia, cuando estás en la comisión del hecho, te detienen. Y en la cuasiflagrancia es cuando cometiste el delito y te persiguen hasta que te detienen. Entonces, esas situaciones se han puntualizado bastante. Sí, y con relación a la presunción o a la determinación, o cuando un inculpado le dice rápido a su abogado, ampárame, ampárame, porque he sabido de esos casos, ¿no? Que a veces no es necesario el amparo, a veces sí es necesario el amparo. Exacto. Pues yo considero que con este sistema nuevo no es necesario el amparo, porque ellos tienen que estar en esas dos situaciones, Sí. de flagrancia y cuasiflagrancia, para detener a una persona. Pero si no estás en esa situación, sin embargo, el amparo no es una protección de delincuentes. El amparo es una institución que sirve para hacer respetar tus derechos humanos. Entonces dice, Sí. el que nada debe, nada teme, ¿para qué te ampara? Porque conozco de las arbitrariedades. Así es. Ese es el propósito de ampararse. Claro. Pero el amparo no te da patente de corso para decir que eres inocente. Exacto que no, porque tienes que declarar. Entonces, pues te digo, depende del ángulo como tú lo veas. Ahora, un abogado que decide amparar a su cliente, esto implica al cliente un gasto, porque el amparo es otro procedimiento, ¿no? Exacto. Y a veces hay abogados que lo hacen únicamente para ganarse una lana extra, Sí, porque sí, exacto, porque el amparo no es necesario, ¿no? Le meten miedo al cliente y te digo, indebidamente, porque el cliente tuyo no está ni en flagrancia ni cuasi flagrancia. Así Si es. el Ministerio Público es una institución de buena fe, tiene que respetar mi derecho de presunción de inocencia Así es. y escucharme.
Y se tiene que abrir la carpeta de investigación. Abrir la carpeta de investigación y que te lean quién te acusa, quiénes te acusan, quiénes declaran en contra, qué pruebas hay en contra tuya. Entonces, todo eso es materia de la defensa, ¿no? Ahora, qué tiempo tiene que pasar para que el amparo fenezca? ¿Hay amparos de cuánto tiempo? Bueno, ¿Cómo se es que aplican? ahí no es tanto de que el amparo te fenezca, sino que tú promueves un amparo penal, te decretan la suspensión del acto reclamado y te ordena el juez federal que compadezcas al Ministerio Público para que respondas a los cargos o a lo que haya, Sí. ¿no? Esa suspensión es provisional y generalmente te señalan una garantía baja. Nunca te ponen una garantía excesiva, una garantía baja. Depositas, te dan la suspensión, presentas a tu cliente y ya el Ministerio Público te tiene que decir si hay acusación o no hay acusación. Si hay acusación, pues, y una buena vez, aquí está para que respondan los cargos, ¿no? Y después se resuelve la suspensión definitiva. Ah, bien. ¿Por qué? Porque en el amparo rinden informes previos y también informes justificados. En el incidente de suspensión, la autoridad rinde un informe previo. Ah, bien, bien. Y en el amparo, en el fondo, la autoridad rinde un informe justificado Ah, perfecto. para que el juez federal pueda darse cuenta si la autoridad conculca o no conculca derechos humanos. No, el amparo es una institución maravillosa. No, y conocer lo del amparo no es fácil. No es fácil. A veces no se interpreta correctamente. Es fácil hablar. Sí, El claro. problema es hacerlo. Así es. El problema es hacerlo. Ahora, el amparo funciona en delitos de fuero común y delitos federales. Sí, igual. igual. Por ejemplo, estos señores que están acusados de malversación de fondo, los políticos que incluso tienen abiertas carpetas de investigaciones, también tienen derecho a ampararse. Sí, promueven. Ahora, lo que ya no procede es, porque ahí te dice, si se trata de delitos graves, no produce efectos la suspensión, porque no protege delincuentes. Ah, si no protege No delincuentes, protege quizá. delincuentes. No te Porque sirve un eso. delito grave no. Claro. Sí. Vas a tener que enfrentar todo el proceso, ¿no? Y Pues no te defenderte. pueden detener constitucionalmente, pues, Sí. pero arbitrariamente sí. Arbitrariamente sí. Sí. ¿Qué es lo que hacen luego, no? Exacto. Sí. Muy interesante, ¿no? Como dice usted, abogado, no solamente es cuestión de leer, sino de cómo interpretar y cómo tener la experiencia para La práctica. la para llevar práctica. a cabo Así es. No, Y hablar cualquiera habla. claro, y que además finalmente el cliente encuentre justicia, ¿no? Estoy contratando un abogado que ya me amparó, le estoy pagando y al final me dice, no, pues ya no se pudo hacer nada, ¿no? Hay que ver los alcances también. Sí. Y el abogado tiene que fríamente decirle a su cliente, Claro, ¿no? ser honesto. Sí, Seguro mira, te que voy a amparar, pero pues no sabemos qué hay en la carpeta. así es, ¿no? Entonces, generalmente lo que uno hace es ir primero Sí, y hablar con el Ministerio Público. sí. Es difícil que te rinda, que te den información correcta, ¿eh? Porque si tienes delitos graves no te van a decir. No, no te van a decir. No, sí Pero es. sí te sirve el amparo, ¿por qué? Porque si te llegaran a detener, hay una detención arbitraria, hay Así un abuso de es. autoridad y los acusan. Entonces, Sí te sirve, sí sirve, ¿cómo no? sí te sirve. Sí. Y como medio de prueba para Oiga, acusar con abuso de autoridad. es apasionante, ¿no? El derecho, ¿cómo te vas a mover? ¿Cómo vas a...? Es un juego de ajedrez el derecho, ¿no? Digo, cuando realmente Es se un quiere... juego de inteligencia. Sí, de inteligencia. Cuando realmente se quiere o se ejerce la actividad por pasión, por convicción, ¿no? Exacto.
pero cuando nada más no había que estudiar y estudié Derecho, pues, Porque dicen, no, no, hombre, vivo estudiar Derecho porque ahí no hay matemática. imagínese con esa Imagínate con mentalidad. esa mente. No, hombre, qué Con esa tremendo. mente. Bueno, amigos, gracias, Doreidi. Ya se nos fue el tiempo, Doreidi. Ya se nos fue el tiempo, qué bárbaro, muy rápido, ¿eh? Ya se nos fue el tiempo y se nos fue ya la semana y ya el mes también. Muy rápido caminando el tiempo. Y el calor no da tregua. No la traigo, hermano. Fuertísimo, abogado. ¿Salió a los tribunales? ¿Ha salido? Sí. ¿Ha andado Sí, afuera? sí, Se procura, ¿verdad?, que no salga la gente en horarios así donde la temperatura está muy extremosa. Recomiendan que si van a hacer algunas actividades de 7 de la mañana a 10 de la mañana, ¿no? sí, O en la tarde de 5 en adelante. Pero personas que son hipertensas, que ya están grandes, se recomienda que por favor no anden bajo este sol por el golpe de calor. Yo tengo un hermano que vive en el Guayabal. Hace 2 días que fue al mercado y de repente se perdió. De repente se perdió, se confundió, no sabía dónde estaba. Un policía le dijo, ¿dónde vive? Dice, no, pues digo, no me acuerdo dónde vivo. Lo bueno que había un vecino y ya lo acompañaron a su casa, pero él estaba perdido y bañado en sudor. Dicen los médicos que pues eso es lo que se conoce como golpe de calor. Afortunadamente no cae, pero hay gente que cae, ¿no? sí, Y a veces hay fulminada por un fulminadas. infarto. Entonces sí hay que tomar las medidas de precaución, hay que hidratarse muy bien y insisto, no salir a la intemperie en estos horarios. Mejor hay que esperar. Ya me supongo que en junio va a ser menos el calor, aunque viene la canícula, Sí, que también pega y duro, las ¿no? enfermedades. Y las enfermedades. Bueno, amigos, nos vamos a nombre de todo el equipo de Cubo Multimedios. Doreidi Luría trabajó en controles, en la producción, a nombre del abogado Rogelio Gracia Vázquez, que se despide de todos ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Y Y, gracias por escuchar el programa. y está atendiéndolos en su despacho de Avenida Justo Sierra, 29 bis. Ahí, como siempre, desde hace más de 54 años, ahí les atienden con su brazo derecho, con el abogado Rogelio Gracia Toscano. Así es. Ahí, por cualquier situación que necesiten, los pueden consultar. Las asesorías son totalmente gratuitas, Sí, ¿verdad? gratuita. Muy bien. Gracias, amigos. Que la pasen muy bien. Un abrazo cordial, afectuoso para todos.